Cuando mi nieto de 8 años entró descalzo a mi restaurante, pidiendo las sobras que íbamos a tirar, sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón con las manos sucias de la realidad. Ahí estaba yo, Roberto Hernández, dueño del prestigioso Casa Dorada, en el centro histórico de Guadalajara, vistiendo mi impecable guayabera blanca y mis zapatos italianos de 1,500 pesos, mirando a este niño flaco que tenía mis mismos ojos color miel, los ojos de los Hernández. Y lo peor de todo es que por un momento, solo por un momento, consideré correrlo para que mis clientes millonarios no vieran la vergüenza de mi pasado tocando a la puerta de mi presente. Era una tarde lluviosa de noviembre, de esas que en Guadalajara te empapan hasta el alma. El restaurante estaba en su momento más concurrido, con las mesas llenas de empresarios, políticos y gente de abolengo que venía a saborear mis platillos gourmet y a ser vista en el lugar más exclusivo de la ciudad. Durante 5 años había construido esta imagen, esta vida perfecta que me alejaba de todo lo que había sido, el hijo de una vendedora de tamales del mercado San Juan de Dios, el joven que soñaba con ser chef mientras lavaba platos en fondas de barrio. Mi nombre es Roberto Hernández, tengo 45 años y durante mucho tiempo creí que el éxito se medía en pesos y reconocimientos. Soy chef profesional, graduado con honores del Instituto Culinario de México, divorciado desde hace 7 años de Patricia, una mujer de clase alta que se cansó de esperar que yo madurara y dejara de enviar dinero a mi familia. Tenía una hija, Elena, que en este momento de la historia no había visto en 5 años. La última vez que hablamos, ella tenía 17 años y me dijo que estaba embarazada. Yo, cegado por la vergüenza y el miedo de que mi nueva vida se viniera abajo, le dije las palabras más crueles que han salido de mis labios. Ya no eres mi familia, pero regresemos a ese noviembre lluvioso, a ese momento que cambiaría mi vida para siempre. El niño, Mateo, aunque entonces no sabía su nombre, se acercó tímidamente al mostrador donde yo supervisaba el servicio. Sus piecitos descalzos dejaban huellas húmedas en mi piso de mármol importado, y su ropita empapada goteaba sobre la elegancia de mi restaurante. Los meseros lo miraban con desprecio, algunos clientes murmuraban molestos, y yo sentía cómo la sangre se me subía al rostro, no por compasión, sino por la vergüenza de que mi imagen perfecta se viera manchada. «Disculpe, jefe», me dijo con una vocecita que apenas se escuchaba por encima del murmullo de las conversaciones elegantes. «¿No tendrá las sobras que va a tirar? Es que mi mamá y yo tenemos mucha hambre, y mi abuelita Carmen dice que usted es buena gente». Cuando mencionó a mi madre, doña Carmen, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero mi orgullo, ese maldito orgullo que me había costado tanto, reaccionó antes que mi corazón. «Niño, este no es lugar para limosnas», le respondí con una frialdad que ahora me avergüenza recordar. «Aquí solo atendemos clientes que pueden pagar. Vete antes de que llame a seguridad». Sus ojitos color miel, idénticos a los míos, se llenaron de lágrimas que no derramó. Con una dignidad que no merecía a esa edad, asintió y se dirigió hacia la puerta. Pero algo en su forma de caminar, algo en esos ojos que conocía tan bien, me detuvo. «Espera», le grité, y todo el restaurante volteó a verme. «¿Cómo te llamas?» «Mateo», respondió sin voltear. «Mateo Hernández». Mi mundo se tambaleó. Hernández. Mi apellido, mi sangre. No tuve tiempo de procesar completamente lo que estaba sucediendo, porque en ese momento entró corriendo una joven delgada, empapada por la lluvia, con el cabello negro pegado al rostro y la desesperación pintada en cada gesto. Era Elena, mi hija, pero no la recordaba tan delgada, tan marcada por la vida. A los 22 años parecía haber vivido más sufrimiento del que cualquier persona debería experimentar. «Mateo, aquí estás», le dijo al niño, y luego me miró directamente a los ojos. «Hola, papá». Esas 2 palabras resonaron en el restaurante como un trueno. Los clientes susurraron entre sí, los meseros se quedaron inmóviles, y yo sentí como si el piso de mármol se abriera bajo mis pies. Ahí estaba mi hija, la niña que había enseñado a hacer tortillas cuando tenía 10 años, la adolescente que me ayudaba los fines de semana en la pequeña fonda donde inicié mi carrera, convertida en una mujer que trabajaba como empleada doméstica, según supe después,
limpiando las casas de gente como mis actuales clientes. Elena, logré susurrar, ¿qué haces aquí? Ella cargó a Mateo en sus brazos, un niño que ahora veía claramente que era la copia exacta de lo que yo había sido a su edad, flaco, de ojos grandes y mirada inteligente. Mi nieto, el nieto que no sabía que tenía. Necesito hablar contigo, me dijo con una voz que temblaba pero no se quebraba. Es sobre Mateo, está enfermo. Los siguientes minutos fueron un borrón. Llevé a Elena y a Mateo a mi oficina privada, en la parte trasera del restaurante, una oficina decorada con diplomas, reconocimientos y fotografías de celebridades que habían cenado en Casa Dorada. Mientras cerraba la puerta, mi mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Durante 5 años había vivido como si Elena no existiera, como si mi pasado fuera solo una pesadilla de la que había despertado para convertirme en alguien importante. Elena se sentó en una de mis sillas de cuero italiano, con Mateo en su regazo, y comenzó a hablarme con una calma que solo puede venir de haber agotado todas las lágrimas. Mateo tiene leucemia, me dijo sin preámbulos. Le diagnosticaron hace 6 meses. Los tratamientos cuestan 80,000 pesos mensuales, y con mi sueldo de empleada doméstica apenas logro pagar la renta y la comida. 80,000 pesos mensuales. Una cantidad que yo gastaba sin pensarlo en los vinos que importaba para mi restaurante, pero que para Elena representaba una montaña imposible de escalar. He vendido todo lo que tengo, continuó, acariciando el cabello de Mateo, quien parecía adormecido por el cansancio. Los pocos muebles que había comprado, mi celular, hasta los aretes que me regaló su papá cuando nació. Trabajo 16 horas diarias en 3 casas diferentes, pero no es suficiente. La quimioterapia no puede esperar. La miraba hablar y veía en ella a mi propia madre, doña Carmen, esa mujer diminuta pero fuerte que había sacrificado su vida entera para que yo pudiera estudiar, que había vendido tamales bajo el sol y la lluvia para pagarme la escuela de cocina. Elena había heredado esa misma fortaleza, esa misma dignidad inquebrantable. ¿Por qué viniste a mí?, le pregunté, aunque la respuesta era obvia. Porque eres su abuelo, respondió simplemente. Y porque a pesar de todo lo que pasó, a pesar de lo que me dijiste, sigues siendo mi papá. Mateo pregunta por qué no tiene abuelo cuando todos sus amigos hablan de los suyos. Le he dicho que vives muy lejos, pero él es muy listo. Sabe que le miento. Mateo levantó la cabeza y me miró con esos ojos color miel que eran como espejos de mi propia alma. «¿Usted es mi abuelito?», me preguntó con la inocencia que solo un niño puede tener, incluso enfrentando la muerte. No pude responder. Las palabras se me atoraron en la garganta, junto con 5 años de orgullo mal entendido. Elena interpretó mi silencio como una negativa. Se levantó con Mateo en brazos y se dirigió hacia la puerta. «Está bien, papá. Entiendo. No debí venir, pero quería que supieras que tienes un nieto maravilloso, inteligente y bueno, que tal vez no llegue a conocerte, pero que lleva tu apellido y tu sangre». Sus palabras me partieron en dos. Cuando estaba por abrir la puerta, finalmente encontré mi voz. «¿Cuánto tiempo tiene?», pregunté. Elena se detuvo sin voltear. «Si no recibe el tratamiento completo, los doctores dicen que tal vez 6 meses. Con el tratamiento, las posibilidades de recuperación son del 90%. 90%. Una cifra que sonaba como esperanza y condena al mismo tiempo. Déjame pensarlo», logré decir, odiándome por no poder decir simplemente, «Sí, voy a ayudar». Elena asintió sin voltear. «Mi mamá, tu madre, sigue viviendo en la misma casa de la colonia Analco, por si cambias de opinión». Y salieron, dejándome solo con el eco de sus palabras y el peso de mi cobardía. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el restaurante después de cerrar, sentado en mi oficina, mirando los números de mi cuenta bancaria en la computadora. Tenía más que suficiente dinero para pagar el tratamiento de Mateo, pero algo me detenía. No era la cantidad, era el miedo. Miedo a volver a ser Roberto Hernández, el hijo de la tamalera, en lugar de Roberto Hernández, el chef exitoso. Miedo a que mi socio, Alejandro Vega, descubriera mi pasado humilde. Miedo a que mis clientes millonarios me vieran como un impostor. Alejandro Vega era un empresario de 50 años, heredero de una fortuna familiar,
que había invertido 2 millones de pesos en Casa Dorada 3 años atrás. Era un hombre elegante, educado en universidades europeas, que vestía trajes de diseñador y manejaba un Porsche último modelo. Su inversión había transformado mi pequeño restaurante en el lugar más exclusivo de Guadalajara, pero también había traído consigo expectativas y una imagen que mantener. Al día siguiente, tratando de funcionar con normalidad, supervisé el servicio del almuerzo como siempre. Pero cada vez que veía a un niño en la calle a través de los ventanales del restaurante, pensaba en Mateo. Cada vez que servía un platillo que costaba lo que Elena ganaba en una semana, sentía una punzada de culpa que trataba de ignorar. Fue entonces cuando apareció mi madre, doña Carmen Hernández, 70 años de edad, 1,50 m de estatura, pero con la presencia de una giganta. Entró al restaurante a las 3 de la tarde, cuando ya había terminado el servicio del almuerzo, vestida con su reboza azul marino y su falda de flores, cargando una olla de peltre que reconocí inmediatamente. Era donde preparaba los tamales que vendía en el mercado. Los pocos clientes que quedaban la miraron con curiosidad, y los meseros no sabían qué hacer. Pero ella caminó directo hacia mí, con esa determinación que la había caracterizado toda la vida. «Mijo», me dijo en voz alta, sin importarle quién escuchara, «vine a hablar contigo». «Mamá», susurré, «este no es el lugar». «Ah, ¿no?», replicó colocando su olla en una de mis mesas de manteles blancos. «Entonces, ¿cuál es el lugar? ¿Tu casa donde nunca me has invitado? ¿El teléfono que nunca contestas cuando te llamo?». Sus palabras resonaron en el restaurante como campanas de verdad. Me di cuenta de que tenía dos opciones: seguir fingiendo que no la conocía, o enfrentar la realidad de quién era. «Vamos a mi oficina», le dije, y la guié hacia atrás. Una vez en privado, mi madre se sentó en la misma silla donde Elena había estado el día anterior, y me miró con esos ojos que habían visto nacer todos mis sueños y también todas mis traiciones. «Elena me contó lo que pasó», comenzó. «También me contó que le dijiste que lo ibas a pensar». «¿En serio necesitas pensar si vas a salvar la vida de tu nieto?». «No es tan simple, mamá», traté de explicar. «Tengo un negocio que mantener, socios que...». «¿Socios?», me interrumpió con esa voz que usaba cuando era niño y había hecho alguna travesura. «Socios que no saben de dónde vienes. Socios que no saben que tu madre vendió tamales durante 30 años para que tú pudieras estudiar». La olla de peltre que había traído la abrió en ese momento, y el aroma que salió de ahí me transportó inmediatamente a mi infancia. Tamales de dulce, los mismos que ella preparaba en Navidad, los mismos que yo había dejado de comer desde que descubrí la alta cocina. «Te traje tamales», me dijo simplemente. «Los mismos que hacía cuando eras niño y soñabas con tener un restaurante. Los mismos que Elena aprendió a hacer cuando tenía 10 años. Los mismos que ahora le estoy enseñando a preparar a Mateo, porque a pesar de estar enfermo, ese niño tiene hambre de aprender». Tomé uno de los tamales y lo desenvolví. El maíz estaba perfectamente cocido. La masa tenía la textura exacta y el dulce tenía ese sabor que ningún chef en el mundo puede replicar, el sabor del amor incondicional. «¿Sabes qué me dijo Mateo ayer cuando lo llevé al doctor?», continuó mi madre. «Me dijo: abuela Carmen, ¿por qué mi abuelito no me quiere?». Y yo no supe qué responderle, Roberto. Por primera vez en 70 años de vida, no supe qué decir. Ese fue el momento en que me quebré. Ahí en mi oficina elegante, comiendo un tamal de mi madre mientras las lágrimas caían sobre mi guayabera blanca de 1,000 pesos. Lloré por los 5 años que había perdido con Elena, por los 8 años que no había conocido a Mateo, por todas las veces que había elegido el dinero sobre el amor. «Ayúdame, mamá», le pedí entre sollozos. «No sé cómo regresar, no sé cómo ser el papá y abuelo que debería ser». Mi madre se levantó de su silla y me abrazó como cuando era niño, con esa fuerza que solo tienen las manos que han trabajado toda la vida. «Se empieza salvando a ese niño», me susurró al oído. «Se empieza eligiendo lo correcto, aunque cueste todo lo que has construido». Esa misma tarde tomé la decisión. Saqué los 80,000 pesos de mi cuenta personal y los llevé al hospital donde estaban tratando a Mateo. Elena estaba en la sala de espera, con los ojos rojos de llorar y las manos temblorosas. «Esto es para el primer mes de tratamiento», le dije, entregándole el sobre con el dinero. «Y habrá más, todos los que sean necesarios».
Elena me miró con una mezcla de alivio y desconfianza. ¿Por qué?, me preguntó. Porque soy su abuelo, respondí, y por primera vez en 5 años, esas palabras no me dieron vergüenza sino orgullo. Y porque cometí el error más grande de mi vida cuando te dije que ya no eras mi familia. Los siguientes meses fueron los más difíciles y a la vez los más reveladores de mi vida. Mateo comenzó su tratamiento de quimioterapia y yo comencé mi propio tratamiento, el de recordar quién había sido antes de convertirme en alguien que no reconocía. Cada semana visitaba a Mateo en el hospital. Al principio era tímido conmigo, normal después de 8 años de ausencia, pero poco a poco fuimos construyendo una relación. Le llevaba dibujos de los platillos de mi restaurante y él me contaba historias de la escuela. Me platicaba de sus amigos, de sus maestras y de cómo su mamá trabajaba tanto que a veces se quedaba dormida leyéndole cuentos. Elena también comenzó a confiar en mí nuevamente. Me contó sobre los 5 años que habían pasado, el padre de Mateo que se fue cuando supo del embarazo, los trabajos que había tomado para sobrevivir, las noches en vela cuando Mateo tenía fiebre y no tenía dinero para llevarlo al doctor. Cada una de sus palabras era una puñalada a mi conciencia, pero también una oportunidad de redención. Pero las cosas se complicaron cuando Alejandro Vega descubrió lo que estaba pasando. Una tarde de febrero, 3 meses después de haber comenzado a pagar el tratamiento de Mateo, Alejandro llegó al restaurante con una expresión que no presagiaba nada bueno. Se sentó en mi oficina con esa elegancia fría que lo caracterizaba y fue directo al grano. «Roberto», me dijo, «he escuchado rumores sobre tu familia. Rumores sobre una hija que trabaja como empleada doméstica y un nieto enfermo. Mi sangre se heló. ¿Qué clase de rumores?» «Los clientes hablan, Roberto. Este es un círculo muy pequeño. La gente de nuestro nivel social no acepta ciertas situaciones. Tú lo sabes». «¿Ciertas situaciones?», repetí, sintiendo cómo la furia comenzaba a crecer en mi pecho. Un socio con familia de clase baja puede afectar la imagen del restaurante. Nuestros clientes vienen aquí porque quieren exclusividad, no para encontrarse con gente de mercado. «Gente de mercado», murmuré, recordando a mi madre vendiendo tamales bajo el sol. «¿Te refieres a gente trabajadora y honesta?». Alejandro suspiró como si estuviera hablando con un niño. «Roberto, sé pragmático. Tienes que elegir tu familia o el restaurante. Si sigues relacionándote con ellos públicamente, me veré obligado a retirar mi inversión». La amenaza estaba clara. 2 millones de pesos, mi sueño de toda la vida, mi reconocimiento social, todo dependía de que abandonara a mi familia otra vez. La ironía era cruel. 5 años atrás había elegido exactamente lo mismo. «¿Cuánto tiempo tengo?», le pregunté. «1 mes», respondió con frialdad. «1 mes para decidir si quieres ser Roberto Hernández, el chef exitoso, o Roberto Hernández, el abuelo de un niño enfermo». Esa noche, después de que Alejandro se fuera, me quedé solo en el restaurante. Caminé entre las mesas vacías, toqué las copas de cristal, los cubiertos de plata, los manteles importados. Todo lo que había construido, todo lo que había soñado, estaba ahí, pero también estaba vacío. Tomé mi teléfono y llamé a Elena. «¿Cómo está Mateo?», le pregunté. «Mejor», me respondió con una voz llena de esperanza. «El doctor dice que está respondiendo muy bien al tratamiento. Dice que en 6 meses más podría estar completamente curado». 6 meses. 6 meses para que mi nieto viviera, mientras yo tenía que decidir si mi orgullo valía más que su sonrisa. «Elena», le dije, «necesito que sepas algo. Te amo, a ti y a Mateo, y lamento mucho todos estos años perdidos». Silencio del otro lado de la línea, y luego el sonido de Elena llorando. «También te amo, papá», me respondió. «Nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando más dolía». La crisis llegó a su punto máximo 1 semana después. Mateo tuvo una recaída y fue hospitalizado de emergencia. Los doctores necesitaban hacer un procedimiento más agresivo que costaría 200,000 pesos adicionales. Elena me llamó llorando desde el hospital. «No tengo más dinero», me dijo entre sollozos. «Los doctores dicen que es urgente, que no puede esperar». No lo dudé ni un segundo. Saqué los 200,000 pesos de la cuenta del restaurante, el dinero que teníamos reservado para las renovaciones del próximo año, y corrí al hospital.
Cuando llegué, Mateo estaba en cuidados intensivos, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. Verlo así, tan pequeño en esa cama de hospital, me partió el alma. Elena estaba sentada junto a él, sosteniendo su manita, cantándole bajito una canción de cuna que reconocí inmediatamente, la misma que mi madre me cantaba cuando era niño. «¿Cómo está?», le pregunté. «Los doctores dicen que el procedimiento fue exitoso», me respondió sin soltar la mano de Mateo, «pero necesita quedarse en observación por una semana». Me senté del otro lado de la cama y tomé la otra manita de mi nieto. Era tan pequeña, tan frágil, pero podía sentir la fuerza de la vida pulsando en ella. «Abuelito», murmuró Mateo sin abrir los ojos, «¿ya no te vas a ir?». Sus palabras me destrozaron y me reconstruyeron al mismo tiempo. «No, mi niño», le susurré, «ya nunca me voy a ir». Durante esa semana que Mateo estuvo hospitalizado, prácticamente viví en el hospital. Elena y yo nos turnábamos para cuidarlo y por primera vez en años hablamos realmente. Me contó sobre sus sueños, sobre cómo había querido estudiar administración, pero había tenido que trabajar para mantener a Mateo. Me habló del miedo que sentía cada noche pensando que podría perder a su hijo y de cómo había tenido que ser fuerte cuando por dentro se estaba desmoronando. Yo le conté sobre los 5 años de vacío, sobre cómo había tratado de llenar el hueco que había dejado su ausencia con éxito y reconocimiento, pero que nada había funcionado. Le pedí perdón por haberla abandonado cuando más me necesitaba, y le prometí que nunca más volvería a poner el orgullo por encima del amor. Fue durante esa semana cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Una mañana, mientras Elena dormía en la silla del hospital y Mateo descansaba pacíficamente, salí al pasillo y llamé a Alejandro. «Necesito verte», le dije. «Es urgente». Nos encontramos esa misma tarde en una cafetería cerca del hospital. Alejandro llegó impecablemente vestido, como siempre, pero yo llevaba la misma ropa que había usado para cuidar a Mateo toda la noche. «¿Ya tomaste tu decisión?», me preguntó sin preámbulos. «Sí», le respondí. «Quiero vender mi participación en el restaurante». Alejandro sonrió con satisfacción. «Es una decisión inteligente, Roberto. Con el dinero de la venta podrás abrir algo más pequeño, más apropiado para tu nueva situación familiar». «¿No me entiendes?», le dije con una calma que me sorprendió. «No quiero vender para alejarme de mi familia. Quiero vender para estar más cerca de ella». La expresión de Alejandro cambió completamente. «¿De qué estás hablando?». «Voy a vender mi parte del restaurante, y con ese dinero voy a abrir algo diferente. Un lugar donde mi familia sea bienvenida, donde mi madre pueda enseñar sus recetas tradicionales, donde Elena pueda trabajar conmigo, donde Mateo pueda crecer sabiendo que su abuelo lo ama más que cualquier reconocimiento o dinero». Alejandro me miró como si hubiera perdido la razón. «Roberto, estás cometiendo un error enorme. Ese restaurante es tu vida». «No», le respondí levantándome de la mesa. «Mi familia es mi vida. El restaurante era solo mi ego». Las siguientes semanas fueron un torbellino de papelería, abogados y decisiones financieras. Vender mi participación en Casa Dorada no fue fácil, pero al final conseguí el dinero suficiente para pagar completamente el tratamiento de Mateo y además comprar un local pequeño en la colonia Analco, el barrio donde había crecido. Mateo se recuperó completamente. Los doctores confirmaron que la leucemia había entrado en remisión total y las probabilidades de que regresara eran mínimas. Ver a mi nieto correr otra vez, reírse, jugar con sus amigos, fue mejor que cualquier estrella Michelin que hubiera podido ganar. Con el dinero de la venta, abrí Sabor de Casa, un restaurante pequeño pero acogedor donde servíamos comida tradicional mexicana. Doña Carmen se convirtió en la chef principal de tamales y antojitos. Elena manejaba la administración y las finanzas, y Mateo, completamente recuperado, nos ayudaba después de la escuela con tareas sencillas, como doblar servilletas y acomodar las sillas. El primer día que abrimos yo estaba nervioso. Habíamos dejado atrás la elegancia de Casa Dorada para ofrecer algo completamente diferente. Mesas de madera pintadas a mano, manteles de colores tradicionales, música de mariachi los fines de semana y precios accesibles para las familias del barrio. «¿Y si no viene nadie?», le pregunté a Elena mientras esperábamos a nuestros primeros clientes.
Vendrán, me respondió con una sonrisa, porque aquí van a probar amor en cada platillo. Y tuvo razón. Desde el primer día, Sabor de Casa se llenó de gente, familias del barrio, trabajadores que buscaban una comida casera y abundante, estudiantes que podían permitirse nuestros precios, abuelos que venían con sus nietos a desayunar tamales como los de antes. Pero la verdadera sorpresa llegó 2 meses después de la apertura. Una mañana, mientras yo estaba en la cocina preparando el mole para el almuerzo, Elena entró corriendo. «Papá», me dijo con los ojos brillantes de emoción, «tienes una visita». Salí de la cocina limpiándome las manos en el delantal, y ahí estaba Alejandro Vega. Pero no llevaba su traje de diseñador habitual. Vestía jeans y una camisa sencilla, y por primera vez desde que lo conocía parecía humano. «Alejandro», le dije sorprendido, «¿qué haces aquí?». Se sentó en una de nuestras mesas de madera y miró alrededor del restaurante con una expresión que no pude descifrar. «Vine a probar la comida», me dijo simplemente. Le serví el menú completo: tamales de mi madre, mole preparado con la receta de mi abuela, aguas frescas de frutas naturales y de postre, flan napolitano como el que hacíamos en casa cuando era niño. Alejandro comió en silencio, probando cada platillo con la atención que antes reservaba para los vinos más caros. Cuando terminó, se quedó sentado por un largo momento, mirando hacia la cocina donde se veía a doña Carmen preparando masa para los tamales del día siguiente. «Roberto», me dijo finalmente, «quiero contarte algo que nunca te había dicho». Se acomodó en su silla y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad. «Yo también tengo un hijo», comenzó. «Se llama Diego, tiene 25 años y hace 3 años que no hablamos. La última vez que lo vi, me pidió dinero prestado para abrir un taller de música, y yo le dije que dejara de soñar con tonterías y se pusiera a trabajar en algo serio. Él me respondió que prefería ser pobre pero feliz a ser rico y miserable como yo». Alejandro pausó, jugando nerviosamente con la servilleta. «Ayer vi a tu familia trabajando aquí. Vi cómo tu madre te enseña a tu nieto a hacer tamales, cómo tu hija te abraza cada vez que sales de la cocina, cómo Mateo corre hacia ti gritando «abuelito» cuando llegas, y me di cuenta de que tú tienes exactamente lo que yo perdí por perseguir el éxito». No sabía qué responder. El hombre que había amenazado con retirar su inversión si no abandonaba a mi familia estaba ahí sentado, envidiando precisamente lo que había querido que yo desechara. «¿Dónde está tu hijo ahora?», le pregunté. «En Tijuana», respondió con tristeza. «Abrió su taller de música y, según me contó mi exesposa, le va muy bien. Da clases de guitarra a niños del barrio y tiene una pequeña banda que toca en eventos. Está haciendo exactamente lo que soñaba, pero yo no formo parte de eso». «¿Por qué me cuentas esto?», le pregunté. Alejandro se levantó y sacó un sobre de su bolsillo. «Porque quiero invertir en tu restaurante», me dijo. «No como socio mayoritario, sino como alguien que quiere aprender a valorar lo que realmente importa. Quiero que este lugar crezca, que más familias puedan venir aquí, que más historias como la tuya sean posibles». Abrí el sobre y encontré un cheque por 500,000 pesos. «¿Por qué?», le pregunté incrédulo. «Porque tal vez si ayudo a que otras familias se reúnan, algún día pueda aprender a reunir la mía», me respondió con una sonrisa triste. «Y porque los tamales de tu madre son mejores que cualquier platillo de Casa Dorada». Esa tarde, después de que Alejandro se fuera, me senté con Elena y mi madre para contarles lo que había pasado. Estábamos en una de las mesas del restaurante, con Mateo dormido en las piernas de su abuela Carmen, cuando tomamos la decisión de aceptar la inversión. «Pero con una condición», le dije a Elena. «Este lugar siempre va a ser un restaurante familiar. Nunca vamos a sacrificar lo que somos por lo que podríamos ganar». Elena asintió. «Y nunca vamos a olvidar de dónde venimos», agregó. Mi madre, que había estado escuchando en silencio, habló por primera vez en toda la conversación. «Mijos», nos dijo con esa sabiduría que solo dan los años, «el dinero va y viene, pero la familia que se ama de verdad, esa permanece para siempre. Ustedes ya aprendieron eso. Ahora hay que enseñárselo a otros». Los siguientes meses fueron de crecimiento y consolidación. Con la inversión de Alejandro, pudimos expandir Sabor de Casa al local de al lado, crear un área de juegos para niños,
e incluso comenzar a ofrecer clases de cocina tradicional mexicana los fines de semana, donde doña Carmen enseñaba a las madres jóvenes a preparar los platillos que habían aprendido de sus abuelas. Mateo, completamente curado, se convirtió en la mascota del restaurante. Los clientes lo adoraban, y él disfrutaba ayudando a su bisabuela Carmen a explicar las recetas a los niños que venían con sus padres. Verlo así, sano y feliz, rodeado de amor, me recordaba cada día que había tomado la decisión correcta. Elena floreció en su papel de administradora. Resultó tener un talento natural para los números y para tratar con la gente, y pronto, Sabor de Casa se convirtió en uno de los restaurantes más prósperos del barrio, no por sus precios altos, sino por la calidad de su comida y el amor con que se preparaba. Alejandro también comenzó a cambiar. Visitaba el restaurante regularmente, no como inversor, sino como cliente. Poco a poco fue contándonos más sobre su hijo Diego, y con nuestro apoyo, finalmente reunió el valor para llamarlo. La conversación fue difícil al principio. Diego desconfiaba de las intenciones de su padre, pero Alejandro persistió. Le contó sobre Sabor de Casa, sobre cómo había visto a una familia reconstruirse después de años de separación, y le pidió una oportunidad para hacer lo mismo con ellos. El reencuentro de Alejandro con su hijo pasó en nuestro restaurante, un sábado por la tarde. Diego llegó desde Tijuana nervioso y cauteloso, pero cuando vio a su padre esperándolo en una de nuestras mesas de madera, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, supo que el cambio era real. «Hijo», le dijo Alejandro cuando Diego se acercó, «vine a pedirte perdón y a decirte que estoy orgulloso de lo que has logrado, incluso si no fue de la manera que yo esperaba». Diego se sentó frente a su padre, y Elena, con su tacto característico, les sirvió café y los dejó hablar en privado. Durante 2 horas estuvieron conversando, llorando, riendo, reconstruyendo 5 años de silencio. Cuando finalmente se levantaron para irse, Alejandro me buscó en la cocina. «Roberto», me dijo, «no sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí». «No hice nada especial», le respondí. «Solo te mostré lo que ya sabías en el fondo». «¿Qué era?» «Que la familia vale más que cualquier otra cosa en el mundo». El punto culminante de toda esta transformación llegó en el Día del Padre, casi un año después de que Mateo entrara por primera vez a Casa Dorada pidiendo sobras. La escuela de Mateo organizó un festival donde los niños presentarían a sus héroes familiares. Yo no sabía que él había decidido hablar sobre mí hasta que Elena me llamó emocionada. «Papá», me dijo, «necesitas venir a la escuela esta tarde. Mateo va a hacer una presentación y quiere que estés ahí». Llegué a la escuela primaria Benito Juárez nervioso, como si fuera mi primer día de clases. El salón estaba lleno de padres, madres, abuelos y familiares, todos esperando escuchar a sus niños hablar sobre sus héroes. Cuando le tocó el turno a Mateo, se paró frente a la clase con esa seguridad que solo tienen los niños que se saben amados. Llevaba puesto un pequeño delantal que Elena le había hecho, igual al que usaba yo en el restaurante. «Mi héroe se llama Roberto Hernández», comenzó con su vocecita clara, «y es mi abuelito. Él es chef y tiene un restaurante que se llama Sabor de Casa, pero no siempre fue mi héroe». Los padres sonrieron, esperando una historia dulce e inocente, pero lo que siguió los sorprendió a todos. «Cuando yo era más pequeño», continuó Mateo, «mi abuelito no me conocía porque estaba muy ocupado siendo importante. Mi mamá dice que a veces la gente se olvida de lo que realmente importa cuando quieren ser famosos». Sentí cómo las lágrimas comenzaban a picarme en los ojos. Pero después yo me enfermé muy feo, y mi abuelito se dio cuenta de que su familia era más importante que ser famoso. Él dejó su restaurante elegante para hacer uno donde toda la familia pudiera trabajar junta. Y ahora mi bisabuela Carmen me enseña a hacer tamales, mi mamá me ayuda con la tarea mientras cuenta el dinero del restaurante, y mi abuelito me deja ayudarle a preparar salsas los fines de semana. Mateo hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. «Mi abuelito es mi héroe porque aprendió que amar a tu familia es más importante que tener mucho dinero. Y porque ahora cuando tengo pesadillas sobre cuando estaba enfermo, él viene y me hace chocolate caliente como el que hacía su mamá cuando él era niño». Cuando Mateo terminó su presentación, todo el salón estalló en aplausos. Pero yo no podía aplaudir porque estaba llorando abiertamente.
sin importarme quién me viera. Mi nieto, este niño maravilloso que había estado a punto de perder 2 veces, me había enseñado más sobre el éxito de lo que cualquier crítico gastronómico podría haberme enseñado jamás. Después de la presentación, Mateo corrió hacia mí gritando, «¡Abuelito!», y se lanzó a mis brazos. Lo cargué y lo abracé con toda la fuerza de mi amor recuperado. «¿Te gustó mi presentación?», me preguntó con esa sonrisa que iluminaba cualquier día nublado. «Fue la mejor presentación de mi vida», le respondí, y era completamente cierto. Esa noche, en Sabor de Casa, organizamos una pequeña celebración. Estábamos todos ahí. Doña Carmen, Elena, Mateo, Alejandro con su hijo Diego, que había venido de Tijuana para pasar el fin de semana, y algunos de los clientes regulares que ya se habían vuelto parte de nuestra familia extendida. Mientras veía a todos conversando, riendo, compartiendo historias y comida, me di cuenta de algo. Había pasado 45 años buscando el éxito en los lugares equivocados. Había pensado que se medía en estrellas, en dinero, en reconocimiento de extraños. Pero el verdadero éxito estaba ahí, en esa mesa rodeado de las personas que amaba y que me amaban de vuelta. Doña Carmen se acercó a mí mientras yo lavaba los platos de la cena. «Mijo», me dijo, «¿estás contento?». «Más que contento, mamá, estoy completo», le respondí. «¿Sabes qué es lo que más me da gusto?», me preguntó mientras secaba un vaso. «¿Qué, mamá?». «Que por fin recuperaste el sabor». «¿El sabor de la comida?». «No, mijo», me respondió con una sonrisa que valía más que todas las críticas gastronómicas del mundo. «El sabor de vivir». Tenía razón. Durante 5 años había perdido el sabor de la vida real, el sabor del amor incondicional, el sabor de pertenecer a algo más grande que mi propio ego. Había cambiado todo eso por el sabor artificial del éxito forzado, y casi había perdido lo único que realmente importaba. Ahora cada mañana, cuando llegaba a Sabor de Casa, y veía a mi madre preparando los tamales con el mismo amor de siempre, cuando Elena me contaba los planes que tenía para expandir las clases de cocina, cuando Mateo me esperaba corriendo desde la escuela para contarme sobre su día, recordaba exactamente por qué había valido la pena dejarlo todo. El dinero que había ganado con Casa Dorada se había ido, pero había sido invertido en algo mucho más valioso: tiempo con mi familia, memorias que nadie podría quitarnos, y la certeza de que cuando llegara mi último día, no me arrepentiría de las decisiones que había tomado. 6 meses después de la presentación de Mateo en la escuela, recibí una llamada que cambió mi perspectiva sobre el perdón de una manera que nunca había imaginado. Era Patricia, mi exesposa, la mujer de clase alta que me había dejado porque no podía aceptar que yo siguiera ayudando a mi familia de clase baja. No habíamos hablado en 2 años. «Roberto», me dijo con una voz que sonaba cansada, «necesito verte». Nos encontramos en un café cerca del centro de Guadalajara, neutral territorio para ambos. Patricia llegó manejando su BMW, vestida con la elegancia que siempre había sido su marca personal, pero había algo diferente en ella. Sus ojos, que siempre habían sido fríos y calculadores, se veían tristes. «Escuché sobre tu nuevo restaurante», comenzó después de ordenar un café que probablemente no se tomaría. «Y sobre tu nieto». «¿Qué quieres, Patricia?», le pregunté sin rodeos. Se quedó callada por un momento, jugando con su anillo de matrimonio que, me di cuenta, ya no llevaba puesto. «Quiero pedirte perdón», me dijo finalmente. Sus palabras me sorprendieron. Patricia nunca pedía perdón por nada. ¿Perdón por qué? Por haber tratado de convertirte en algo que no eras, por haberte hecho sentir que tenías que elegir entre tu familia y yo, por haber sido tan ciega que no pude ver que tu generosidad hacia tu madre era exactamente lo que me había enamorado de ti al principio. Tomó un sorbo de su café y continuó. «Me divorcié el mes pasado», me confesó. «Mi segundo esposo, un empresario apropiado según mis estándares, resultó ser un hombre que nunca estuvo ahí cuando lo necesité. Frío, calculador, exactly como yo me había vuelto. Y me di cuenta de que había perdido al único hombre que me había amado de verdad porque no pude valorar su corazón noble». No sabía qué responder. Patricia, la mujer que había despreciado a mi familia durante años, estaba ahí sentada admitiendo que había estado equivocada. «¿Por qué me dices esto ahora?», le pregunté. «Porque hace una semana fui a Sabor de Casa»,
me respondió con una sonrisa triste. Quería ver qué habías hecho después de dejar Casa Dorada, y vi algo que nunca había visto antes. Vi la felicidad real. Vi a una familia que se ama incondicionalmente. Vi a un hombre que había encontrado la paz con quien realmente es. Patricia se inclinó hacia adelante y me miró directamente a los ojos. Y vi a tu nieto, Roberto. Vi cómo te mira, cómo corre hacia ti, cómo su cara se ilumina cuando llegas. Y me di cuenta de que tú tienes algo que yo nunca tuve y que nunca tendré. Una familia que te ama por quien eres, no por lo que tienes. Patricia. No, me interrumpió. Déjame terminar. Vine a decirte que me alegro de que hayas elegido a tu familia. Vine a decirte que admiro lo que hiciste, aunque en su momento pensé que estabas cometiendo el error más grande de tu vida. Y vine a pedirte perdón por haber sido tan orgullosa que no pude ver que el Roberto que amaba era exactamente el Roberto que estaba tratando de cambiar. Nos quedamos en silencio por varios minutos. El café se había enfriado, pero ninguno de los dos se había dado cuenta. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté finalmente. Aprender, me respondió. Aprender a valorar las cosas correctas antes de que sea demasiado tarde. Tal vez volver a la escuela, estudiar algo que realmente me guste en lugar de algo que se vea bien en las cenas sociales. Tal vez trabajar con alguna organización que ayude a familias como la tuya, familias que están luchando, pero que se aman de verdad. Patricia se levantó para irse, pero antes de salir se volteó una última vez. Roberto, me dijo, tu nieto es muy afortunado de tenerte, y tú eres muy afortunado de tenerlo a él. Después de que Patricia se fuera, me quedé sentado en ese café por mucho tiempo, reflexionando sobre el perdón y las segundas oportunidades. Durante años había cargado resentimiento hacia ella por no haber aceptado a mi familia, pero verla ahí, vulnerable y arrepentida, me recordó que todos cometemos errores cuando dejamos que el orgullo nuble nuestro juicio. Esa experiencia me enseñó que el perdón no es solo para las personas que amamos, sino también para aquellas que nos han lastimado. Patricia había sido parte de mi historia, y aunque nuestro matrimonio no había funcionado, ella también merecía la posibilidad de crecer y cambiar. Un año después de esa conversación, Patricia cumplió su palabra. Comenzó a trabajar como voluntaria en un hospital infantil, ayudando a familias de escasos recursos a navegar los complicados procesos de los tratamientos médicos costosos. Incluso llegó a visitar Sabor de Casa de vez en cuando, no como la exesposa resentida que había sido, sino como alguien que había aprendido a valorar la autenticidad sobre la apariencia. El día más significativo en este viaje de perdón y reconciliación llegó en el 2º aniversario de la apertura de Sabor de Casa. Habíamos decidido hacer una gran celebración, no solo para conmemorar el éxito del restaurante, sino para agradecer a todas las personas que habían sido parte de nuestra historia de transformación. El restaurante estaba decorado con papel picado tradicional, flores de cempasúchil, y las mesas estaban llenas de toda la comida que habíamos aprendido a preparar juntos como familia: tamales de Doña Carmen, mole de la receta de mi abuela, carnitas que Elena había perfeccionado y aguas frescas que Mateo ayudaba a preparar. Todos estaban ahí, nuestros clientes regulares que se habían vuelto familia, los vecinos del barrio que habían visto crecer el restaurante, Alejandro con su hijo Diego, quien ahora venía a Guadalajara regularmente para fortalecer su relación con su padre, y hasta Patricia, que había traído un ramo de flores para mi madre. Pero la sorpresa más grande llegó cuando vi entrar a un grupo de personas que reconocí inmediatamente. Eran mis antiguos empleados de Casa Dorada, los meseros, cocineros y personal de limpieza que habían trabajado conmigo durante los años de gloria del restaurante elegante. «Jefe», me dijo Carlos, el mesero principal que había estado conmigo desde el principio, «vinimos a probar la nueva cocina y a celebrar con usted». Me emocioné tanto que no pude responder inmediatamente. Estos hombres y mujeres habían sido más que empleados. Habían sido compañeros de trabajo que habían compartido el sueño de hacer de Casa Dorada un lugar especial. Verlos ahí, en mi nuevo restaurante, era como cerrar un círculo que había estado abierto durante demasiado tiempo. «¿Qué les parece el lugar?», les pregunté después de abrazarlos a todos. «Nos parece que aquí sí se siente como en casa», me respondió María, la cocinera que había preparado miles de platillos a mi lado.
En Casa Dorada cocinábamos para impresionar. Aquí se cocina para alimentar el alma. Durante la celebración, Mateo, que ahora tenía 10 años y había crecido sano y fuerte, se subió a una silla y pidió atención. «Quiero decir algo», anunció con esa seguridad que había desarrollado al ser el nieto consentido de todo el barrio. El restaurante se quedó en silencio, esperando las palabras de este niño que había sido el catalizador de toda nuestra transformación. «Hace 2 años», comenzó Mateo, «yo estaba muy enfermo y mi familia estaba muy triste. Mi abuelito no nos conocía porque pensaba que éramos diferentes a él, pero después él se dio cuenta de que la familia es la familia. No importa si tienes dinero o no». Mateo miró hacia donde yo estaba parado, junto a Elena y doña Carmen. Mi abuelito dejó su restaurante elegante para hacer este restaurante donde todos pueden venir, donde la bisabuela Carmen enseña a hacer tamales, donde mi mamá cuenta el dinero pero también me ayuda con la tarea, y donde yo puedo jugar con mis amigos después de la escuela. El niño hizo una pausa y sonrió con esa sonrisa que había vuelto a iluminar nuestras vidas. «Pero lo más importante», continuó, «es que ahora sé que tengo una familia que me ama y que siempre va a estar ahí para mí, y eso vale más que todo el dinero del mundo». Los aplausos fueron ensordecedores, pero lo único que yo podía ver era a mi nieto, este niño extraordinario que había sobrevivido a la enfermedad y que había sido el puente para reconstruir nuestra familia. Después de los aplausos, Elena tomó el micrófono. «Quiero agradecer a mi papá», dijo con lágrimas en los ojos, «por enseñarme que nunca es demasiado tarde para pedir perdón y empezar de nuevo, por mostrarme que el verdadero éxito no se mide en dinero sino en las sonrisas de las personas que amas». Luego le tocó el turno a doña Carmen, mi madre de 72 años, que tomó el micrófono con manos temblorosas pero voz firme. «Quiero decirles a todos», comenzó con esa sabiduría que solo dan los años, «que el amor de familia es como la masa de los tamales. Necesitas mezclarlo con paciencia, cocinarlo con tiempo y compartirlo con generosidad». Mi hijo Roberto se había olvidado de esa receta, pero nunca es demasiado tarde para recordar cómo se hace. Finalmente, me tocó hablar a mí. Tomé el micrófono y miré a todas esas caras que habían sido parte de mi viaje, la familia que había recuperado, los amigos que había ganado, incluso las personas que habían sido adversarios y se habían convertido en aliados. «Hace 2 años», comencé, «creía que era un hombre exitoso, tenía dinero, reconocimiento, respeto social, pero estaba vacío por dentro, porque había sacrificado lo único que realmente importa, el amor de mi familia». Miré hacia Mateo, que estaba sentado en primera fila junto a Elena. Un niño de 8 años entró a mi restaurante pidiendo sobras, y ese niño me salvó la vida. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en las personas que te aman incondicionalmente. Hice una pausa para controlar la emoción. Hoy, 2 años después, puedo decir con certeza que soy el hombre más rico de Guadalajara. No porque tenga mucho dinero, sino porque tengo una familia que me ama, un trabajo que me apasiona y amigos que han elegido caminar conmigo en este viaje de regreso a casa. Los aplausos duraron varios minutos, pero lo que más me llenó el corazón fue ver a Mateo levantarse de su silla y correr hacia mí gritando «¡Abuelito!», como había hecho miles de veces en los últimos 2 años. La celebración continuó hasta tarde en la noche. Hubo música de mariachi, bailes tradicionales y, por supuesto, comida abundante preparada con amor. Pero para mí, el momento más significativo llegó cerca de la medianoche, cuando ya solo quedábamos la familia. Estábamos sentados en una de las mesas del restaurante, doña Carmen con Mateo dormido en su regazo, Elena contando las propinas del día, y yo simplemente observando esta escena de felicidad doméstica que 2 años atrás parecía imposible. «¿En qué piensas, papá?», me preguntó Elena. «En el tiempo», le respondí. «En cómo 2 años pueden cambiar completamente una vida. En cómo las decisiones correctas, aunque sean difíciles, siempre valen la pena». Elena se acercó y me abrazó. «Estoy orgullosa de ti», me susurró al oído, «por haber tenido el valor de cambiar, por haber puesto a la familia primero, por ser el papá y abuelo que siempre supimos que podías ser». Esas palabras valieron más que cualquier crítica gastronómica que hubiera recibido jamás. Esa noche,
Después de que todos se fueran a casa, me quedé solo en el restaurante haciendo la limpieza final. Mientras guardaba las sillas y limpiaba las mesas, reflexioné sobre el viaje que había vivido. Había comenzado como Roberto Hernández, el chef arrogante que había abandonado a su familia por perseguir el éxito material. Me había convertido en alguien que no reconocía, alguien que valoraba más la opinión de extraños ricos que el amor de su propia sangre. Pero gracias a un niño enfermo que pidió sobras en mi restaurante elegante, había recordado quién realmente era. El hijo de una vendedora de tamales que soñaba con alimentar a la gente con amor, no solo con comida cara. El proceso no había sido fácil. Había tenido que enfrentar mi orgullo, mis miedos, mi concepto equivocado del éxito. Había tenido que perder dinero, reconocimiento social y la aprobación de gente que en realidad nunca se había preocupado por mí como persona. Pero a cambio, había ganado algo invaluable. Había recuperado a mi familia. Había encontrado la paz conmigo mismo. Y había aprendido que la verdadera riqueza se mide en amor compartido, no en números en una cuenta bancaria. Mientras apagaba las luces de Sabor de Casa esa noche, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. No era en un restaurante elegante sirviendo comida cara a gente pretenciosa, sino en este lugar humilde, donde cada platillo se preparaba con amor y donde cada cliente se sentía como en familia. Al caminar hacia mi auto, miré hacia atrás una vez más. El letrero de Sabor de Casa brillaba suavemente en la noche, iluminando la entrada de lo que se había convertido en más que un restaurante. Era el hogar donde había aprendido a valorar lo que realmente importa. Y en el fondo de mi corazón, sabía que mi madre tenía razón. Por fin había recuperado el sabor del perdón, el sabor del amor incondicional y el sabor de una vida vivida con autenticidad y propósito. Hoy, mientras escribo esta historia 3 años después de aquel día lluvioso de noviembre, Mateo tiene 11 años y está completamente sano. Elena estudia administración en la universidad por las noches, mientras maneja el restaurante durante el día, cumpliendo finalmente sus sueños postergados. Doña Carmen, a los 75 años, sigue siendo la chef principal de tamales y la sabiduría moral de nuestra familia. Sabor de Casa se ha convertido en una institución en el barrio, no solo por la comida, sino por el ambiente familiar que creamos. Tenemos clientes que vienen desde hace 3 años, niños que han crecido jugando en nuestro jardín mientras sus padres cenan, abuelos que traen a sus nietos para que aprendan las recetas tradicionales en nuestras clases de cocina de los sábados. Alejandro y Diego han reconstruido completamente su relación. Diego abrió una sucursal de su taller de música aquí en Guadalajara y ahora padre e hijo trabajan juntos en algunos proyectos. Alejandro aprendió que el éxito de un hijo no se mide por los estándares del padre, sino por la felicidad y realización personal que logre alcanzar. Patricia continúa su trabajo voluntario en el hospital infantil y ocasionalmente viene al restaurante. Nunca volvimos a tener una relación romántica, ni era apropiado hacerlo, pero desarrollamos una amistad basada en el respeto mutuo y en el reconocimiento de que ambos habíamos crecido como personas. Pero quizás lo más importante es que he aprendido a valorar cada día como un regalo. Cada mañana cuando llego al restaurante y veo a mi madre preparando la masa para los tamales con las mismas manos que me alimentaron cuando era niño, cuando Elena me cuenta sus planes y sueños para el futuro, cuando Mateo llega corriendo de la escuela para contarme sobre su día, recuerdo que estas son las victorias que realmente importan. No tengo un Porsche como Alejandro, ni vivo en una casa elegante como mis antiguos clientes de Casa Dorada, pero tengo algo mucho más valioso. Tengo una familia que me ama incondicionalmente, un trabajo que alimenta no solo cuerpos, sino almas, y la certeza de que cuando llegue mi último día, habré vivido una vida auténtica y llena de amor. La lección más profunda que he aprendido en este viaje es que el perdón no es solo un regalo que le das a otros, sino principalmente un regalo que te das a ti mismo. Cuando perdoné a Patricia por no haber aceptado a mi familia, me liberé del resentimiento que me estaba consumiendo. Cuando Elena me perdonó por haberla abandonado, ambos nos liberamos de 5 años de dolor. Y cuando yo me perdoné a mí mismo por haber sido tan ciego y orgulloso, pude finalmente comenzar a construir la vida que realmente quería.
Si hay alguien leyendo esta historia que se encuentra en una situación similar, si has elegido el éxito material sobre el amor familiar, si el orgullo te ha alejado de las personas que más importan, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón, para reconocer tus errores, para elegir el amor sobre el ego. Tal vez tengas que sacrificar dinero, posición social o la aprobación de otros, pero te prometo que lo que ganarás a cambio, el amor verdadero y la paz interior, vale infinitamente más que cualquier cosa material que puedas perder. La vida es demasiado corta para vivirla fingiendo ser alguien que no eres. Es demasiado valiosa para desperdiciarla, persiguiendo el reconocimiento de personas que no conocen tu corazón, y es demasiado preciosa para pasarla alejado de quienes te aman sin condiciones. Hoy, mientras cierro esta historia, Mateo está en la cocina ayudando a su bisabuela Carmen a preparar tamales para la cena. Elena está en la oficina revisando los pedidos para mañana. Y yo estoy aquí, en mi pequeño restaurante que huele a hogar, sabiendo que finalmente encontré lo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo: una familia unida, un propósito genuino y el sabor dulce del perdón. Si algún día pasas por Guadalajara, ven a visitarnos en Sabor de Casa. No tenemos manteles de lino ni copas de cristal, pero tenemos algo mejor: comida preparada con amor y una familia que te recibirá como si fueras de casa. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa: el amor que compartimos y las memorias que creamos juntos. El sabor del perdón, he descubierto, es el más dulce de todos.